Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un espacio más de Podcast Confidencial HN. Estamos listos ya para llevarles un episodio más de esta serie para conocer a los que conforman la opinión pública en nuestro país, en manos de gente de la sociedad civil, gente política, gente religiosa. Hay cabida para todos en este espacio de el podcast confidencial HN. Y hoy estamos con el abogado Yossi Toscano, actual diputado y candidato por el Partido Liberal en la casilla 74. Así es. Vamos a estar hablando de todo lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo exactamente al día de hoy y las expectativas que hay para el próximo 30 de noviembre y un nuevo gobierno que se estará estrenando con expectativas que tiene el pueblo hondureño de poder hacer un giro, hacer un cambio para mejorar esos índices negativos que hay en nuestro país a partir del 27 de enero de 2026. Gracias, abogado Yossi Toscano, por acompañarnos. Bienvenidos a su espacio de podcast Interpretando la Noticia. Bueno, un gusto estar con usted, Javier. Gracias por la invitación. Saludar a todo su auditorio y al pueblo hondureño que ha estado pendiente de este espacio que ya estaba posicionado y que hoy en esta modalidad de podcast pues sigue gustando al pueblo hondureño. Esperemos que esta conversación no pueda también satisfacer el oído de todos los oyentes. Abogado, empecemos por lo que ocurrió en el Consejo Nacional Electoral. Se le iba a sacrificar prácticamente su candidatura como diputado y renunciar actualmente. Ya se desistió de eso, va a terminar su periodo la doctora Ana Paola Hall y usted va a continuar con su candidatura. Sí, el Partido Liberal y mi candidato presidencial Salvador Narrala me nominaron, ¿no?, en aquel momento donde producto de las amenazas y la persecución que estaba sufriendo la consejera Ana Paola Hall, ella pues puso a disposición su cargo y el partido tenía que nominar a alguien de confianza del candidato, así que recibí la nominación, lo cual agradezco, ¿no? Ya es cierto que me tocaba sacrificar la candidatura, pero también di el sí por dos razones, ¿no? La confianza y la lealtad al candidato durante todos estos años que hemos trabajado creyendo en él como el líder que la nación necesita, y segundo, que primero está Honduras, ¿no? Evidentemente me tocaba hacer a un lado la aspiración al Congreso Nacional, pero valía la pena, era dar una batalla por la democracia, una batalla por Honduras, por cuidar las próximas elecciones, sobre todo porque tocaba, ¿no?, asumir la presidencia del Consejo Nacional Electoral y no, dimos el sí, estamos dispuestos a ir a la trinchera, que el pueblo hondureño nos reconozca y sobre todo en este caso, ¿no?, Salvador Narrala y el Partido Liberal, un partido de tradición, un partido grande, así que la responsabilidad era enorme y el reto igual, pero bueno, no se dio, hoy ya eso quedó en el pasado, la doctora Ana Paola Hall va a continuar en el cargo y yo voy a continuar entonces con la aspiración a la Diputación al Congreso Nacional. Ya hay una unidad con doña Ana Paola Hall en cuanto al Partido Liberal. Hay más acercamiento que lo que había antes de la crisis que estuvo en peligro prácticamente hasta la democracia. Sin duda, ya Salvador Narrala ha dicho que ella es persona de su confianza, han hablado, han llegado a buen término, por así decirlo, ¿no? Ella tiene el respaldo del candidato presidencial del Partido Liberal y del partido, de la bancada, de los alcaldes, de todos nosotros, ¿no? Así que no dudamos de su capacidad, no dudamos de su experiencia, es una mujer con vasta experiencia en procesos electorales y ahora que asuma la presidencia en el mes de septiembre, sin duda alguna que ella va a tener ese rol protagónico en las próximas elecciones y le va a tocar también, ¿no?, declarar ganador
eso que usted decía al inicio, ¿no? A la nueva persona que el pueblo hondureño va a definir que dirige el país a partir de 2026. ¿Hay garantías que se pueda llegar a acuerdos y que no vaya a ocurrir lo que ocurrió en Venezuela, por decirle algo, que no se aceptaron resultados, que se impuso el gobierno de Nicolás Maduro? ¿Se descarta ese panorama, ese escenario aquí en el país? El pueblo hondureño no puede bajar la guardia. El pueblo hondureño debe comprender que esta lucha democrática del 30 de noviembre se vence con votos y con votos contundentes, con una demostración de fuerza en las urnas, donde cada hondureño vaya a votar masivamente y lo haga temprano y lo haga sin ningún temor. Porque evidentemente el oficialismo ya no tiene la credibilidad, no tiene el respaldo del pueblo hondureño. Y definitivamente si nos vamos a voto limpio, sin ninguna trampa, ellos van a tener que dejar el poder. Pero hemos visto su conducta, una conducta de imposición, una conducta de querer obstaculizar el proceso electoral, y eso hace entonces que hagamos el llamado a que el pueblo hondureño no se relaje, sino que vote masivamente, porque el voto masivo sí va a hacer que ellos se hagan a un lado. Yo les decía que faltan 2 fechas para mí que son importantes y que puede poner en peligro el proceso electoral. Una es cómo otorgar, cuál empresa otorgarle para lo del TREP, y lo otro es, la otra fecha que para mí es clave, es la del 1 de diciembre. 1 de diciembre me dicen a mí, ¿por qué? El 1 de diciembre ya se van a estar dando a conocer los resultados y se va a saber quiénes aceptan, quiénes no, y es donde va a estar verdaderamente en juego tanto el proceso electoral como la democracia de nuestro país. Yo le voy a agregar una tercera fecha, y es enero 2026, cuando les toque entregar la banda presidencial. Porque no tengo ninguna duda que el pueblo hondureño va a hacer un cambio de gobierno y va a castigar este gobierno de Libertad y Refundación. No tengo ninguna duda. A partir del 1 de diciembre, como usted dice, viene una lucha enorme, igual democrática, pacífica, por defender el voto, por vigilar el CNE, por cuidar el personal que esté en las bodegas, en la contabilización de las actas y sobre todo del escrutinio especial que sin duda alguna va a existir. De tal manera que ese es el enorme reto, estar en una vigilia completa desde el día de las elecciones y durante el post electoral, ¿no? Y sumado a eso, que ellos sean buenos perdedores y entreguen la banda presidencial en enero de 2026. Honduras debe estar en vigilia completa y también, insisto, cualquier empresa, cualquier argumento, cualquier regla con la que ellos pretendan que vayamos a elecciones, el único antídoto es el voto masivo. Nosotros desde la llanura, desde la posición de desventaja que tenemos al no ser gobierno, solo podemos acudir al voto masivo. Los que tienen las armas, los que tienen el aparato de fuerza del Estado, son ellos, son el oficialismo, y lo están instrumentalizando durante todo este proceso. De tal manera que a nosotros nos corresponde acudir masivamente a las urnas y como pueblo hondureño vigilar por esos resultados y esperar que ellos puedan aceptar su derrota, porque no hay encuesta, ni siquiera las que ellos pagan hoy, en las que ellos ganan. No hay una tan solo encuesta. De tal manera que las cartas del pueblo hondureño están sobre la mesa, son cartas leídas y sabemos que sin duda alguna viene un cambio de gobierno. El partido, el PCH, empecemos de un poco más atrás. Cuando estaba en el PCH, el ingeniero desde el PAC, viene ganando los procesos electorales el ingeniero Salvador Narrala como tal, como candidato, como persona. Sí. Pero no había quien le cuidara los votos. En esta ocasión, ¿cree usted que está bien arropado con la bandera del Partido Liberal y que en las mesas le van a defender esos votos del pueblo hondureño que lo puedan llevar a la presidencia de la República? Sin duda alguna. En esta ocasión, no solo tiene el respaldo del Partido Liberal, tiene nacionalistas
que quieren sumarse porque ven una esperanza en que el Partido Liberal esté encabezado por Salvador Narrala. Tiene el voto independiente de manera masiva, completamente con él. Tiene el nuevo votante, los jóvenes que ya no quieren más de lo mismo y quieren a alguien diferente en la cabeza de la nación. Pero sobre todo, tiene la credibilidad, es el candidato con mayor credibilidad, con mayor intención de voto. Y sobre todo, recordemos en el pasado, el Juan Orlandismo, después de 8 años de gobierno, estaba completamente desgastado, derrotado. Y el nivel de rechazo en el pueblo era notorio, al lugar que usted fuera, a la gasolinera, a las pulperías, a las barberías, en todo lugar se hablaba en contra ya de ese gobierno. Hoy, después de 3 años y medio de gobierno de Libertad y Refundación, el mismo rechazo que se sentía después de 8 años Juan Orlandistas, siente usted después de 3 años y medio. Ya hay un rechazo, un desgaste enorme, y esto atiende a la alta expectativa que tenía el pueblo hondureño en Libertad y Refundación. Todos creímos en ellos, todos confiamos en que ellos iban a ser el gobierno de la famosa refundación y le fallaron al pueblo hondureño, de tal manera que hoy, 3 años y medio después, el desgaste es enorme y el pueblo hondureño va a castigarlo en las urnas. En Bolivia, fin de semana, hubo elecciones. El partido de izquierda prácticamente desapareció. Después de tener 60 diputados, esta vez se quedó con 0. Prácticamente derrotado. Al igual quedó como en cuarta posición con un 3%. ¿Avisó usted que le puede pasar lo mismo al Partido Libertad y Refundación? Sin duda alguna. Y esto es producto de lo que dije anteriormente, es que el pueblo como tal ya está cansado de lo mismo, está cansado de la mentira, está cansado, y ya hay una generación nueva que vio cómo sus abuelos murieron engañados o viven aún hoy engañados, cómo sus padres fueron engañados y cómo ellos vivieron o vivimos el golpe de Estado en 2009, luchamos fuertemente por un cambio, se les dio contundentemente el triunfo y en 3 años y medio se convirtieron en autores de todo lo que criticaban. De tal manera que no hay nada que motive a votar. De nada nos sirve darles el Congreso Nacional porque ya vimos cómo está el Congreso Nacional. De nada nos sirve darle la Corte Suprema de Justicia porque ya vimos cómo manejan la Corte Suprema de Justicia. Dijeron que no habían sido gobierno, se les dio la presidencia y ya vimos cómo manejan la presidencia. De tal manera, se les dio el Ministerio Público y ya vemos cómo el Ministerio Público se instrumentaliza como fue en el pasado, de tal manera que no hay ni un tan solo poder del Estado en el que a uno como hondureño le motive respaldarlos. Ya vamos a hablar de ese tema del Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso Nacional. Quiero terminar este tema electoral con, me dice que hay respaldo y hay liberales que van a estar defendiendo ese voto que del pueblo hondureño. Se ha estado negando la participación de la comunidad internacional, en este caso la Unión Europea. Todavía no hay embajador, se le han puesto algunos peros para que pueda ser observador al proceso. ¿Cómo visualizan esa comunidad internacional, ya no tanto durante el proceso, sino post-electoral, cuando ya se estén dando a conocer los resultados y que pueda surgir una crisis por no aceptarlos como tal? Bueno, a nosotros nos va a tocar utilizar la tecnología y poder transmitirle al mundo lo que está pasando en nuestro país, sin duda alguna. Tenemos que hacer las alianzas respectivas con diferentes medios de comunicación a nivel internacional para que ellos puedan dar cobertura de lo que está pasando. Y sin duda alguna, pueblo hondureño está en una batalla democrática en la que vamos a estar solos. Solo le va a corresponder al pueblo hondureño, la observación internacional va a ser limitada, sin duda alguna, porque ellos no van a querer dejar en evidencia que son minoría. Siendo el partido en el poder, se convirtieron en la tercera fuerza política. Y hoy, insisto, y lo he dicho en todas mis manifestaciones públicas, pueblo hondureño, masivamente a las urnas, sin temor, temprano, el 30 de noviembre, vamos a defender el voto, y la primera defensa del voto es votando masivamente.
Tengo conocimiento que esa observación internacional se está condicionando, inclusive la local, condicionando en el sentido que debería ser compartida entre los 5 partidos que van a contienda, pero no es así. La otra lógica es que sea entre los 3 mayoritarios, 33, 33 y 33%. Pero tengo entendido que desde el Partido Libertad y Refundación no lo quieren así, quieren 50 y 50. 50 representantes de derecha y 50 representantes de izquierda. ¿Qué tanto puede darse esos 3 escenarios? Mire, sonrío porque ellos quieren hacer ver que esto es una lucha de izquierda y derecha. Y esto no es una lucha de izquierda y derecha. De hecho, la cúpula de Libre no es de izquierda, pues. Eso lo tenemos claro. ¿Cómo? Hondureño. La cúpula de Libre no es de izquierda. No son de izquierda, ya lo dejaron demostrado. ¿Qué son? Es que capitalistas. Es que son autores de lo que critican. Es que son parte, critican las familias, critican en los grupos empresariales, y ellos que son más de lo mismo, pues, de lo que critican. Así que no podemos y no vamos a caer en la trampa de hacer ver que esta es una lucha de izquierda contra derecha. Esto es un manual que ellos continúan y que les ha dado resultados, y que durante todos estos años después del golpe trabajaron bien, el pueblo hondureño creyó en ellos, y yo fui uno de ellos, ¿no?, que sin duda los acompañó, pero que realmente la forma de gobierno que establecieron, si usted es un periodista de experiencia, indíqueme cuál es la diferencia entre los gobiernos que criticaron y lo que están haciendo hoy. La única diferencia es que la represión contra la empresa o el discurso de odio contra la empresa es mayor, pero la forma de gobierno es el mismo. Las camionetas de lujo, los excesos de los ministros, los excesos en los poderes del Estado, todo eso que se critica, ¿no?, que se criticó, o los abusos que dicen que solo la derecha comete, los están cometiendo de la misma manera, ¿no? El uso de los helicópteros, de los aviones, de los espacios aéreos, la represión contra la prensa, el cerrar medios de comunicación, programas de comunicación, el amenazar a periodistas, llamarlos para decirles que si siguen dando su opinión contraria, entonces ya no les van a pagar pauta. O sea, estamos en lo mismo. Después de este podcast que va a salir al aire, usted va a ver todo el call center atacándome a mí, sacándome campañas de desprestigio. Y así cada uno de los que va opinando es atacado por un call center que en el pasado dijeron que no lo iban a utilizar, que no iban a utilizar la plataforma y el dinero del Estado para golpear al pueblo hondureño o golpear al opositor, ¿no? Y hoy lo han hecho sin vergüenza alguna. El fin de semana se dio una caminata convocada por la Iglesia Católica y Evangélica. ¿Cree usted que esa masiva presencia de hondureños va a ser el reflejo de lo que va a ocurrir el 30 de noviembre en el proceso electoral? Ellos han querido demeritar el tema de si fue por Dios o si fue por política. Pero si nos salimos de ambos escenarios, fue una manifestación multitudinaria del pueblo hondureño. Y evidentemente fue en contra de este gobierno. Fue por la molestia, por lo que han generado, porque dijeron que no iban a reprimir, dijeron que no iban a utilizar a los ministros para atacar, y lo primero que vemos es la Secretaría de Seguridad haciendo una contabilización de las personas que fueron a una marcha. Esto no lo vimos ni en el tiempo de la narcodictadura que tanto criticábamos, ¿no? Es una vergüenza que haya salido un comunicado de este tipo, de tal manera que el mensaje es claro: el pueblo hondureño se manifestó pacíficamente para hacer notar su inconformidad con el gobierno. A propósito de narcodictadura que dice, ya vamos a entrar también con este tema del Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, pero para ir en ese orden y bajo ese contexto, ¿cómo califican o cómo ven esas declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos en cuanto que en Honduras se paga para pagar radares y dejar pasar aviones llenos de droga? Bueno, si nos regresamos 3 años y medio atrás, cuando Libertad y Refundación
era oposición, éramos oposición. Cada notificación que recibíamos como pueblo hondureño de Estados Unidos, de algún fiscal, de algún militar, de algún alto cargo de Estados Unidos que mencionaba a Juan Orlando o mencionaba a los nacionalistas, nosotros exigíamos, nosotros llamábamos a los medios de comunicación, nosotros hasta celebrábamos los señalamientos que se les daba. Hoy, 3 años y medio después, he señalado el gobierno de Libre y hoy ellos en el gobierno pretenden desmeritar estas declaraciones. ¿Qué cambió? ¿Cuál es la diferencia? ¿O es que solo aplica para el partido contrario y no aplica para el que hoy está en el poder? Definitivamente que las declaraciones son contundentes. Es una fiscal de uno de los países, bueno, una potencia mundial con la mayor información que se pueda tener, y ha dicho claro lo que pasa en el espacio aéreo de Honduras. Y los responsables del espacio aéreo de Honduras son justamente el gobierno de Libre. Y ellos son los que tienen que responder estas acusaciones, y es el Ministerio Público el que de oficio debería estar investigando a qué se refiere esta denuncia o este señalamiento que hacen desde Estados Unidos. El jefe del Estado Mayor Conjunto dice que ellos no recibieron recursos, no recibieron esos pagos. Con esto siente que hay una confesión de que sí hubo pagos, pero que ellos no los recibieron. Justamente ese es el papel del Ministerio Público. Yo, si fuese un opositor radical e implementara la violencia que ellos utilizan, entonces diría, él está confesando. Lo que yo digo acá claramente es que el Ministerio Público debe investigar. Y esa es la función del Ministerio Público. Hay una denuncia de tráfico de drogas en el cielo hondureño, sale el representante militar de Honduras diciendo que ellos no recibieron ningún pago, entonces el Ministerio Público debe investigar las declaraciones o la noticia que viene de Estados Unidos, como las declaraciones que dio este militar. Y entonces que el pueblo hondureño se dé cuenta, tras una investigación, qué es lo que realmente pasa, quién recibió ese dinero, quién dio permiso que esos aviones volaran con droga en el cielo hondureño. Ese tema no debe pasar desapercibido y debe estar permanente para presionar al fiscal general que investigue todo eso, o qué otro sector podría llevar a cabo y pedir solicitud a la fiscal de Estados Unidos para que dé más detalles. Bueno, durante este gobierno lamentablemente no creo que haya una investigación y por eso insisto en traer a memoria al pueblo hondureño todos los señalamientos que hacía Libertad y Refundación cuando estas noticias que recibimos hoy se recibían de Juan Orlando, del Partido Nacional. Hoy quieren o pretenden callar esa noticia, pero en el pasado eran los primeros en salir contundentemente, llamar a los medios, llamar a que el pueblo hondureño se manifestara en contra del narcotráfico, pero hoy que están siendo señalados, lo menos que nosotros esperamos es que actuando con la congruencia del pasado, entonces den la línea para que el Ministerio Público investigue esas declaraciones. Y si no hubo tráfico, si no se recibió dinero, entonces que presenten las pruebas y digan que el Estado de Honduras no tiene ningún tráfico de drogas en su espacio aéreo. Han dicho que los radares que detectan ese tipo de aeronaves las maneja y tiene el control el mismo Estados Unidos. Pero también hablan de que están en mal estado, que no están funcionando. ¿Por qué no haberlo dicho desde un inicio? Sino que hasta que aparecen estas declaraciones de la fiscal de Estados Unidos. Todo lo que puedan argumentar, hoy les juega en contra. Porque en el pasado, eso que usted está mencionando, ya lo habíamos escuchado. En el pasado, cuando señalaban al gobierno juan orlandista, salían comunicados, videos de apoyo de altos mandos de Estados Unidos en la lucha del narcotráfico, contra el narcotráfico que tenía el gobierno de Honduras. Salía la misma explicación de que los radares, el pueblo hondureño ya conoce esa historia. Lo que estamos escuchando hoy de Libertad y Refundación, lo escuchamos en el pasado del juan orlandismo. Entonces, por eso insisto, cualquier argumento que ellos presenten se desvanece ante la pésima estrategia, porque lo que el pueblo hondureño quiere escuchar es, bueno, nos mencionaron, entonces ocupamos la investigación del Ministerio Público y ocupamos que salga a la luz si hay
o no hay tráfico en los cielos hondureños como Estados Unidos menciona. Pero salir a dar excusas es prácticamente repetir el guión que en el pasado se criticó fuertemente. A 3 años y medio, ¿puede señalar usted el actual gobierno como un narcoestado? No diría que son un narcoestado, pero diría que hay bastantes menciones y que esas menciones deben ser investigadas. Yo en eso quiero ser muy responsable, porque nosotros como políticos también debemos, y yo lo he aprendido a punta de golpes, ¿no? Durante estos 3 años y medio en el Congreso Nacional, debemos también tener la prudencia para que el pueblo hondureño no caiga en esa polarización que desde el poder nos quieren implementar con discursos de odio. Lo que puedo decir es que deben ser investigados porque están siendo señalados y deben dar la cara, y no basta con una renuncia si el Ministerio Público no ejerce la investigación y la acción penal que le corresponde. A propósito del Congreso Nacional de la República, ¿se puede crear una comisión, así como de esas tantas que crean desde la presidencia del Congreso, una comisión para que investigue este tipo de casos? ¿O es perder tiempo, perdón? Yo soy contrario a esas comisiones. De hecho, la actual ley orgánica del Congreso Nacional es un parto del Partido Nacional, ¿no? Durante tantos años que estuvieron a la cabeza del Congreso Nacional, y yo soy uno de los principales diputados que pretende que hay que derogar o reformar esta ley del Congreso Nacional, porque le da un mal funcionamiento. No es un tema personal de quién encabece. Al final de cuentas, quien encabece tiene poder absoluto para hacer lo que se le antoje, y establecer estas comisiones de investigación son al gusto o el traje a la medida del oficialismo, de tal manera que no generan ningún impacto positivo en el pueblo hondureño. Caso contrario sería que estas comisiones fueran equilibradas, ¿no? 33 y 33%, como usted decía al inicio, y que todas las fuerzas estuvieran representadas. Entonces ahí sí, la balanza se inclinaría a una investigación oportuna. Pero mientras esa ley orgánica del Congreso esté, repito, no importa el partido que presida o la persona que presida, es que la normativa jurídica es mala y siempre le va a dar ventaja por encima al que establezca estas comisiones, ¿no? Y también se aplica para quien presenta proyectos de ley, para quien presenta mociones. Todo lo que usted pretenda presentar desde la oposición va a ser bloqueado por justamente la ley orgánica del Congreso. Este Congreso está siendo señalado, y desde hace un par de años, como uno de los peores congresos de la República. Desgraciadamente no se hace la salvedad de quienes sí trabajan, quienes sí quieren trabajar y quienes no, y se toma en cuenta que desde la Secretaría del Congreso, desde la Junta Directiva, y en su caso el presidente es el que maneja la agenda y decide, bueno, muchas veces decide hasta la ley, y decide por los 128 diputados. Sí. ¿Cómo sienten ustedes? ¿Creen que el pueblo hondureño se va a desencantar y se va a ver reflejado en las planillas de los diputados luego de este periodo de 4 años de este Congreso Nacional que va a cumplir en enero del próximo? Yo creo que hay que ser responsables. Cuando se menciona que es el peor Congreso de la historia, y ojo, no lo pretendo defender, sí, no hay sesiones, pasa cerrado, pero se dice esto justamente porque se convirtió en autor de lo que criticaba, ¿no? Pero no podemos desconocer que en los congresos pasados se vendió la soberanía, también llegaban los militares a gasear a los diputados, se cerraba el Congreso Nacional, no era un congreso abierto al pueblo hondureño, y hoy estamos viviendo lo mismo. Yo lo que trato de decirte, pueblo hondureño, es que Libre se convirtió en autor de todo lo que criticaba. Entonces, es el peor Congreso de la historia, pero por la alta expectativa que teníamos. Porque ya no se podía hacer un peor Congreso que el que había dejado el Partido Nacional. Y por eso también traigo al hoy que la ley orgánica del Congreso, de la que tanto nos quejamos hoy, es un parto del Partido Nacional. Y entonces hay que decirlo claramente, el Congreso Nacional tiene una ley orgánica que le da poder absoluto a una persona, y si no se deroga va a pasar con el que venga, y con el que venga, y con el que venga, porque el poder absoluto corrompe, es una ley de vida prácticamente, ¿no? Lo vemos desde las historias bíblicas, desde las historias de las fundaciones de los imperios,
el poder absoluto le hace daño a todo el mundo. Entonces, ¿cuándo cortar eso entonces? Hay que cortarlo. Pueblo hondureño, ocupamos un Congreso Nacional renovado. Yo estoy muy alegre por las planillas del Partido Liberal. Si bien es cierto, hay mucha vieja guardia que está reeligiéndose, pero hay mucho rostro nuevo, tanto en San Pedro Sula como en la capital, y también en otros sectores del país. Ocupamos renovar, y yo soy uno de los diputados que está proponiendo o derogarla o reformarla, sin temor a perder ese control, porque ese es el problema del político, que pretende acaparar todo, y eso nos ha hecho daño. Nosotros ocupamos lograr la madurez política de aceptar la derecha, la izquierda, el centro, lo que no me gusta, y aprender que si ellos tienen mayoría tengo que respetarlo. Y ese es el paso de prestigio que el Congreso Nacional debe dar, y solo se puede dar con una nueva clase política. Esa postura suya, como nueva clase política, como usted dice, ¿la comparte la mayoría de diputados dentro del Partido Liberal, y ese compromiso de cambiar esa ley orgánica del Congreso Nacional para evitar tanto abuso de autoridad, tanto abuso de poder y imponer criterios muchas veces personales y no para país? Sin duda alguna. Yo por eso insisto, estoy muy alegre que vamos nuevos rostros al Congreso Nacional. Yo espero que el pueblo hondureño pueda respaldar estas planillas, porque ya hemos probado con muchos diputados, ya el pueblo hondureño nos conoce a todos los diputados. Si hay personas que son conocidas por el pueblo, son los diputados, ya saben por quién votar, por quién no. Y porque al final de cuentas esas auditorías de qué diputado trabaja y cuál no trabaja, insisto, no estoy defendiendo a ninguno, son falsas. Por una simple y sencilla razón, porque desde la Junta Directiva se establece quién preside las comisiones, quién presenta un proyecto de ley, qué moción se da lectura, qué proyecto de ley se aprueba, de tal manera que yo puedo tener 100 proyectos de ley y puedo decir, miren, pueblo hondureño no me los dejan presentar, pero el pueblo hondureño no va a evaluar la calidad de esos 100 proyectos de ley. Y por el otro lado, tampoco va a evaluar el que en más comisiones ha estado, porque las comisiones al final de cuentas dependen de la Junta Directiva. Entonces, insisto, esto no es un tema personal, este es un tema de que esa ley es un problema para el país. Y el pueblo hondureño debe darse cuenta, otra cosa, es la importancia de que el Congreso Nacional funcione. No podemos decir que el Congreso Nacional de los nacionalistas fue bueno, porque no fue bueno. No es cierto que fue bueno. ¿Cuántos paquetazos se aprobaron desde ahí? Y el actual Congreso Nacional también es malo. Está cerrado prácticamente todo el año. O cuando se apertura es únicamente para beneficios partidarios, no de país. Entonces ocupamos un compromiso de los diputados de renovar esa ley, de derogarla o reformarla, y que el país pueda realmente tener un Congreso que trabaje, ¿no? Pero cuando ha sesionado para beneficio del Libre, ha tenido cómplices dentro del Partido Liberal y Partido Nacional y de las otras fuerzas políticas. Sin duda alguna. Y esto solo va a cambiar con una renovación en el Congreso Nacional. Yo le tengo mucho aprecio a los compañeros diputados, fui jefe de bancada, ¿no? Y empecé a establecer una relación amena con casi todos los diputados, no solo con aquellos viscerales y radicales de Libres, que yo no tengo relación, pero después con muchos compañeros de Libres somos amigos, inclusive nos encontramos en X lugar, hasta nos damos un abrazo, ¿no? Un apretón de manos cálido. Entonces tenemos una amistad. Yo creo que el Congreso Nacional en todas sus fuerzas debe tener compromiso de derogar esa ley, sin duda alguna. Y pasa que ya estando en el poder, usted dice, ay, ahora mejor me hago el loco. Sí, y lo que ha ocurrido siempre es eso. Lo que ha ocurrido siempre. Entonces, por eso es importante, y yo no sé si usted ha escuchado que otros diputados lo mencionen, pero yo, después de lo que he vivido en este Congreso Nacional, si llego a tener la bendición de que el pueblo me establezca como diputado, esa va a ser mi bandera de lucha. ¿Y lo ha hablado ya con gente del Partido Nacional y de las otras fuerzas políticas, incluyendo Libre, para ver si se puede aprobar esa reforma a la ley orgánica? Este tema de la voluntad política es bien gracioso, ¿no? Sin duda alguna, si desde el Ejecutivo, si desde el Legislativo, las personas que encabezan estos poderes del Estado, hay voluntad política, sin duda alguna la reforma se puede dar. Pero mientras no haya una persona que quiera hacer este cambio y que Honduras realmente tenga un Congreso Nacional
donde se respeten los 128 diputados, va a ser imposible. Si la oposición logra tener mayoría calificada dentro del próximo Congreso Nacional, ¿podríamos ver un cambio por la infuncionalidad de un ministerio público o una manipulación de un ministerio público y un cambio en la Corte Suprema de Justicia? El pueblo hondureño no se ha dado cuenta de lo que representa el Congreso Nacional. El pueblo hondureño debe darse cuenta que si quiere seguridad, la Comisión de Seguridad del Congreso debe funcionar. Que si quiere trabajo, la Comisión del Trabajo del Congreso Nacional debe funcionar. Que si quiere educación, que si quiere salud, las comisiones de educación y salud en el Congreso deben funcionar. Cuando el pueblo hondureño se dé cuenta realmente que el Congreso Nacional no puede estar parado, no puede estar secuestrado con un solo partido político, ese día entonces Honduras va a salir de la pobreza. Porque no depende tanto del presidente. Claro, el Ejecutivo cumple un rol fundamental en la administración pública, pero de donde salen las leyes, de donde salen los paquetazos en contra del pueblo hondureño, es desde el Congreso Nacional, donde se derogó la ley por hora y no se puso una ley alternativa como nosotros pretendíamos, fue desde el Congreso Nacional, donde los subsidios, las tasas de interés, la regulación económica del país, es desde el Congreso Nacional. Y el pueblo hondureño sigue votando por las personas que conoce, que ha visto, pero no se ha dado cuenta que realmente es en el Congreso Nacional donde realmente vamos a poder cambiar la realidad de nuestro país. ¿Más importante el Congreso Nacional, el voto de los diputados, que el Poder Ejecutivo? Sin duda alguna. Es que al final de cuentas el Poder Ejecutivo va a administrar la cosa pública, ¿no? Pero las reglas del juego, la normativa jurídica, la libertad de expresión, la libertad de prensa, el código penal para penalizar a los corruptos, a los delincuentes, el tema, repito, de las tasas, el tema económico, ¿no? Los impuestos que golpean al pueblo hondureño, nacen desde el Congreso Nacional. Si usted tiene un Congreso Nacional para el pueblo dirigido específicamente para desarrollar al país, los demás poderes del Estado, como son independientes, van a tener que someterse a la normativa jurídica que nazca desde el Congreso Nacional. El Partido Liberal se compromete a cambiar todas esas leyes que se aprobaron desde los 12 años del Partido Nacional, que hubo abuso en la creación de esas leyes, y se puede hacer ese cambio y reformar todo eso que le daña a la misma población hondureña y a la institucionalidad, que es mucho peor. Hay tiempo para cambiarlo, hay voluntad política y se espera que con una mayoría, tanto inclusive del mismo Partido Nacional, que tenga nueva generación y que puedan tener una mayoría calificada y cambiar todo eso. Sin duda alguna. Bueno, durante este periodo ya la agenda eminentemente va a ser electoral, ¿no? Ya hoy prácticamente este Congreso va a cerrar en la etapa electoral. No creo que se aprueben mayores cosas importantes. De acá a noviembre, bueno, a diciembre, no, todo este proceso electoral va a ser muy duro, continúa la represión, continúa esa polarización de parte del oficialismo, pero yo, sin duda alguna, soy un convencido de que podemos rescatar el Congreso Nacional. ¿Actual? No, el próximo. El próximo. Y eso lo puede hacer el pueblo hondureño. El pueblo hondureño debe dejar de votar por aquellos rostros conocidos que le han fallado. El pueblo hondureño ya conoce, yo no necesito mencionar ningún nombre. Y debe reelegir a los que le han funcionado y debe establecer nuevos rostros que vengan con nuevas ideas. Y por eso insisto que desde el Partido Liberal estamos presentando una nueva propuesta. Se está dando algo que no se había visto muchos años atrás. La planilla de Cortés en su 85-90% es 100% nueva. Lo mismo acá en la capital. Ya no va Mauricio Villeda, que es el actual diputado del Partido Liberal por Francisco Morazán, y Critza Pérez, que es ahora del Partido Libre, de tal manera que la planilla liberal en Francisco Morazán es completamente nueva. Yo actualmente soy suplente, ahora corro como propietario, y la única propietaria que estaría repitiendo sería Iroshka Elvirno, así que tiene usted un casi 100% de las planillas de los departamentos más fuertes, con mayor cantidad de diputados, con rostros nuevos. ¿Y esto garantiza ese cambio
de todas estas leyes que perjudican la institucionalidad? Sin duda alguna. Ustedes como partido, me refiero sin No tengo individualizar, pero sí ya se han sentado y decir que hay que hacer un cambio ya definitivamente de estas leyes que dañan. Es que esa es la visión que tiene Salvador Narrala, una renovación completa de las leyes que atrasan. Por ejemplo, aquí se critica mucho el tema de las licitaciones. Pasa que es una ley obsoleta. Usted tiene prácticamente para poder licitar productos de emergencia, indistintamente a la Secretaría, una ley que le da 6 meses para una licitación. Y usted necesita los alimentos, donde tenga que haber alimentos, medicinas, toda la materia prima necesaria. Necesita cambiar la ley de contratación del Estado, es una ley obsoleta y eso solo lo puede hacer el Congreso Nacional, por más que el presidente quiera. Puede hacer algunos decretos de emergencia, pero eso también le abre la puerta a canales de corrupción. Lo que nosotros ocupamos hacer es limitarnos a todos en la toma de decisiones que podamos tener, y eso solo se puede hacer desde el Congreso Nacional. Y esa visión que tiene Salvador Narrala, sin duda alguna, ha impregnado a todos los candidatos liberales para hacer este cambio. Hay algo aparte de esos contratos que usted habla, y es que antes era subsidios, ahora son subvenciones, sendos informes de instituciones contraloras o fiscalizadoras de los recursos del Estado. Se ha estado hablando de muchos recursos que han sido canalizados a través de los diputados y que en videos han salido hasta que están aceptando que se han financiado campañas políticas para un partido en especial y recursos que no se sabe dónde están. ¿No debe el diputado ser esa persona que mueva los recursos a través del Congreso Nacional? Esta pregunta es interesante, es importante que el pueblo hondureño conozca por lo menos la versión que yo tengo. Mientras no se derogue el tema de que los diputados tengan acceso a fondos, entonces lo correcto es que se establezcan los mecanismos por los cuales se pueda usar y en qué momento se pueda utilizar estos fondos. Ahora bien, lo ideal es que esto se derogue completamente. Pero ¿cuál es el punto? Producto de la política tradicional, a los diputados en las comunidades se les exige tubería, agua potable, se les exige calles, se les exige tratamientos médicos, se les exige fondos para emprendimiento. Y estas son atribuciones que le corresponden a las alcaldías. Pero como hemos nosotros lamentablemente caído en una política tradicional que mira la necesidad del pueblo como un mecanismo para apalancarse como alguien que resuelve, entonces prácticamente esto obliga a que el diputado busque estos fondos y lleve y cumpla con las peticiones de cemento, de techos, que, repito, es un mecanismo populista que utilizó el gobierno que tanto se criticó y el gobierno actual. Entonces, mientras no se derogue esto, mientras en el Congreso Nacional no se derogue el uso de fondos en diputados, tiene que haber una normativa clara. ¿Quién fiscaliza? ¿Quién recibe? ¿En qué momento recibe? ¿Cuánto se recibe? Todo el proceso, el manual del procedimiento de eso, mientras no se derogue, aclaro. Pero lo ideal es que esto se derogue y que se acabe esa medida populista. Eso también va a venir a limitar el tema de la política tradicional de abusar del pueblo hondureño. Porque entonces ya el diputado oficialista no va a poder ir a decir, mire, yo le resuelvo con cemento, yo le resuelvo con lámina, entonces yo soy opción. Porque realmente el diputado, lejos de estar resolviendo de manera individual con láminas, debe estar resolviendo con proyectos de ley. Pero insisto, cualquier diputado que vaya a un distrito o a un municipio, ya de inmediato está obligado, por la manera en que está el sistema, en resolver económicamente las peticiones. Entonces, repito y aclaro, porque esto es un tema controversial, mientras no se derogue, tiene que existir una normativa que establezca cómo, y no solo para el oficialismo, sino para todos los diputados, porque se supone que es para el pueblo, ¿no? Y no para no tomar ventaja. Pero lo ideal es que esto se derogue y que el nuevo Congreso Nacional establezca puntualmente que no deben existir fondos para los diputados, porque al final de cuentas,
yo sí puedo dar fe que hay diputados que sí utilizan estos fondos a beneficio del pueblo y que no se benefician personalmente. Pero con uno o dos que lleve millones en arca abierta, claro. Entonces ese dicho hay que erradicarlo. ¿Por cuál se inclina el diputado Yossi Toscano y de ser reelecto, por cuál se inclinaría? Para que manejen esos recursos con una fiscalización sólida o que definitivamente se derogue. Que definitivamente se derogue, porque siempre va a existir esta manipulación. Y eso también nos va a obligar, como diputados, a tener campañas de altura, a venderle al pueblo hondureño nuestro pensamiento, nuestras ideas, y que esas ideas se conviertan en ley para resolver los problemas del pueblo. Y no estar jugando con el hambre del pueblo, que eso es lo que realmente pasa, ¿no? Pero yo insisto, es que en el pueblo hondureño hay necesidad. Usted a cualquier colonia que va de la capital, por ejemplo, que es donde yo me muevo, se necesitan techos, se necesitan pisos. Pero para eso está el Ejecutivo también, que bueno, es el ejecutor. Sin duda alguna. Por eso insisto, una vez que deroguemos este tema del uso de fondos, de inmediato le pasamos la pelota por completo al Ejecutivo y el diputado va a tener que elevar su propuesta. Y ya entonces el pueblo no va a votar por el que más láminas le da, sino que va a votar por el que mayores ideas de resolución de problemas le da. Pero por estar en campaña no podemos caer en el error de no decirle al pueblo hondureño lo que realmente pasa. Entonces yo estoy a favor de que se derogue, que no se utilice para nadie, e inclusive estas ayudas sociales que da el Congreso en nombre de todos, también deben ser con un debido rigor y debe establecerse a qué instituciones de ayuda social es que todo el Congreso le puede dar en conjunto, porque ya sabemos que hay organizaciones especiales que reciben fondos del Congreso que salen en nombre de los 128, ¿no? Y esto también debe de establecerse en una ley, qué instituciones sí deberían recibir estos fondos y cuáles son esos techos que desde el Congreso se deben dar, para que tampoco se haga campaña ante el pueblo hondureño de que desde el Congreso el presidente, y repito, no estoy hablando del actual, estoy hablando de la plataforma que se han generado desde el 82 sí, en el todo Congreso. el sistema sí está ejecutado y está diseñado para eso, ¿no? Para que el presidente del Congreso prácticamente se mire como un rey. Se pueda reelegir. Claro. Y no está mal. Si tenemos un presidente del Congreso que hace su trabajo, entonces enhorabuena. Pero, insisto, son 128 diputados. Y pueden decir, este lo está diciendo hoy porque está en la llanura y es opositor. No, es que realmente, si yo no fuera reelecto en el cargo de diputado, si no tuviera esa bendición, realmente esto va a quedar para que futuras generaciones lo escuchen. Y realmente ese es el camino. Hay que reformar el tema del Congreso Nacional y darle poder a los 128 diputados, porque al final el pueblo es el que los tiene en ese curul. Falta visión de país, valentía para poder hacer eso. Si se ocupa mucho valor para... si lo quieren decir así, trabajar desnudos, con la conciencia en la mano de querer hacer bien las cosas. Hay otros temas que se descuidan a raíz de eso, de que están más pendientes de llevar ese tipo de ayudas y que se pierdan recursos y que no se sepan dónde están, y descuidar temas como abrirle espacio a la lucha contra la corrupción, como en el tema de una comisión internacional. Se descuidó la llegada de la MATSI al país. Hay señalamientos que fue por la bancada del Partido Liberal, que fueron los nacionalistas, que fueron los del Libre, y aquí se tiran la bola, como dicen, entre los tres. Todos, sí. ¿Hay compromiso o ve usted alguna expectativa fuerte para que en el próximo gobierno, si llegara a ser el Partido Liberal, le abra las puertas a una comisión internacional de lucha contra la corrupción? Sin duda alguna, es que esa es la línea de Salvador Narrala, y por eso es que nosotros lo respaldamos a él. Pero también hay que dejar claro qué es la lucha contra la corrupción. Es justamente luchar contra este tipo de sistema jurídico que nace desde el Congreso Nacional para defender a los que están en el poder. Nosotros tenemos que quitarle esa cacería, esa politización desde que se está en el poder. Y tenemos que hacer una lucha contra la corrupción. La primera lucha contra la corrupción es establecer los mecanismos y las bases sólidas
para bloquear todo aquello que genera corrupción. Mientras no establezcamos esos límites, usted puede meter preso a 100 políticos, a 100 diputados, a 100 alcaldes, a los expresidentes que usted quiera. Y van a aparecer 200. Porque el arca está abierta. Entonces, insisto, no es un tema de personalizar, es un tema real que, por eso insisto, esa es la línea que tenemos los que seguimos a Salvador Narrala, de cambiar las reglas del juego y que esas reglas del juego establezcan límites para todos, porque todos somos humanos, todos somos de carne, todos estamos prestos a cualquier tentación que se pueda dar. Y entonces, ¿de qué manera nos cuidamos entre todos? Bueno, establezcamos límites. Usted como diputado no puede pasar estas líneas. Usted como presidente no puede pasar estas líneas. Y quitar ese compadrazgo que hay, ¿no? Que yo te salvo de esta y vos me salvás a la otra. Mientras no erradiquemos eso, podemos establecerla así, sí. Pueden caer 100, miles, los que quieran, y no va a cambiar la realidad del país, porque es un tema de fondo, no de forma. Y entonces dejemos de venderle al pueblo hondureño que la lucha contra la corrupción es que el Ministerio Público meta preso 10. Sí, es parte de, pero el fondo es bloquear todas las puertas que puedan permitir la corrupción, y de ahí entonces yo le aseguro, bueno, soy un convencido que así como tenemos este sistema tan débil, ocupamos una comisión internacional contra la impunidad, que desde el aparato estatal hondureño y con el compadrazgo no se puede dar la lucha. Pero también soy un convencido que si establecemos los mecanismos, si cerramos todas las puertas a la corrupción, ya no ocuparíamos ningún ente internacional. Pero para eso falta mucho, por lo tanto, ocupamos que venga la CICI. De entrada, en el primer semestre del próximo gobierno tiene que dar signos y dar pasos significativos para abrirle la puerta a una comisión internacional. De lo contrario, prácticamente va a ocurrir lo que ocurrió ahora. Si que no va a llegar. Salvador Narrala es presidente de Honduras, viene la CICI. Yo no tengo ninguna duda, esto va a quedar grabado y confío plenamente ¿Y se lo voy a sacar? en que Salvador, no tengo dudas, en que Salvador Narrala va a poner un pie en presidencial y esa va a ser su primera misión. ¿En el estadio? ¿Va a ser ahí el compromiso de la llegada de una...? No tengo dudas que él, una vez que le pongan la banda presidencial, su primer llamada va a ser para que su gabinete y él, con todos los enlaces internacionales, muevan cielo, tierra y mar para que venga la CICI Honduras. Mire, que es fuerte y serio ese compromiso que está haciendo aquí como liberal, y usted que ha estado cerca del ingeniero Salvador Narrala. Y quiero recalcarlo lo que dice. Si el candidato presidencial del Partido Liberal, el ingeniero Salvador Narrala, llega a la presidencia, en el Estadio Nacional una vez con la banda presidencial va a dar el primer llamado significativo para la llegada de una comisión internacional de lucha contra la corrupción. Sin duda alguna. Me conozco tan bien a Salvador, he trabajado tantos años con él, que ni siquiera va a ir a celebrar que ganó. Va a ir a trabajar de inmediato. Es un hombre trabajador y no es un hombre que le gusta como decimos en hondureño, la paja, pues el estar ahí perdiendo tiempo. Así que sin duda alguna le ponen la banda y empiezan los movimientos para que venga la CICI. Persecución va a haber, como se ha estado viendo y como señaló usted mismo al inicio, que el Ministerio Público ha estado trabajando en beneficio de un partido político. ¿Se va a romper eso en el próximo gobierno de llegar al Partido Liberal? Insisto, Salvador Narrala tiene una visión clara de país. Nosotros no tenemos una visión de andar persiguiendo a nadie, porque el delito por sí mismo, al establecer las reglas claras, se va a tener que pagar ante los entes respectivos. El Ministerio Público va a tener que funcionar de oficio. La Corte Suprema de Justicia tiene que acabar con esa mora judicial que hay. Por eso es que nosotros luchamos para establecer desde el Congreso Nacional y desde el Ejecutivo leyes y decretos que permitan trabajar. Lo que tenemos actualmente son un montón de leyes para poner trabas a los procesos. Entonces, por eso insisto, pueblo hondureño, esto no es de la persona. No, es que toda persona que llegue a esos cargos, mientras no se limiten todas estas libertinajes que hay en el poder, no va a cambiar. Entonces, por eso insisto,
no es un tema de perseguir, es un tema de fondo, de establecer bases sólidas para que el delito se persiga sin necesidad de andar en esas cacerías, en esas politizaciones, en esas conferencias de prensa del Ministerio Público para meterle miedo a todo el mundo, ¿no? ¿Qué sociedad puede vivir en paz en persecución? Aquí con claridad, el que comete un delito, hay que abrirle un proceso, hay que llevar el debido proceso y debe sentenciársele en la corte. Eso para nosotros los hondureños debe establecerse en algo automático. Y nosotros los hondureños vivimos en una sociedad en que no cree que el ministerio va a funcionar, que la corte va a funcionar, cree que todo es de compadre hablado. Entonces tenemos que erradicar ese pensamiento con acciones, y las acciones tienen que ser cambiar estos mecanismos. Y yo no tengo dudas que una vez que los poderes del Estado trabajen independientes, ojo con esto es un sueño, la independencia de los poderes del Estado. Pero se puede. Se puede lograr que el Ministerio Público trabaje independiente, que se dedique, que no siga línea de nadie, que abra las líneas investigativas y que no esté preguntando, hey, ¿puedo contra este, puedo contra el otro? Que establezca esas líneas. Pero tener un Ministerio Público que sirva para ponerle la pistola en la cabeza a los de la oposición, ¿qué tipo de país es ese? ¿Qué tipo de sociedad es esa? Nunca vamos a acabar con la polarización. Y aunque no parezca, usted ve el reflejo del odio, de la violencia, de toda esta persecución en las calles. Hoy usted pita en una cola y hay problemas. Hoy y pone, mira retrovisores a ver quién le va a caer. Hoy usted escucha una alarma, una ambulancia, un cohete y ya, ¿verdad? Porque tenemos esa sociedad que los políticos se han encargado de poner en contra. Mire qué cosa más terrible. Ahorita para la marcha del cristiana y católica, los funcionarios amenazando con llegar, amenazando que los colectivos, que las armas. ¿Esa es la sociedad que realmente queremos? Yo creo que no. Yo creo que todos los que fueron a marchar no quieren esa sociedad. Así que se vale soñar, y yo creo que Salvador Narrala con su visión puede cumplir ese sueño de los hondureños. Hay otra división también que deja mucha huella porque genera pobreza, y es la división que se hace, los señalamientos que se le hacen a la clase empresarial. Esa división que va a haber con los que hay, señalamientos que hay con los empresarios, debe terminar y brindarles esa apertura para que puedan invertir sin señalamientos, ojo, pero sí también para que sean responsables y que puedan cumplir con su obligación de pagar impuestos, de generar empleos, y que esos empleos sean con salarios dignos, que no se les esté maltratando a los trabajadores para que puedan ser más productivos. ¿Se puede esperar eso si llega el Partido Liberal? Sin duda alguna, es que es una cuestión hasta lógica. Si usted establece una empresa es porque pretende recibir beneficios económicos, no establece una empresa para perder. Y entonces, toda empresa, bueno, usted aquí en este foro, en este espacio, tiene contratado personal, y usted necesita producir para poder cumplir con el salario de ellos y obtener sus ganancias. No podemos nosotros como país estar peleados con los que generan empleo. Al contrario, tenemos que dar todas las facilidades para que se acabe el desempleo en Honduras. Por eso yo decía que se derogó la ley por hora, porque atentaba contra el trabajador, pero la ley alternativa, que era equiparar la balanza y que no hubieran abusos de la parte empresarial, no se presentó. Entonces aquí vimos la línea del gobierno, que es directamente contra la empresa, es atacar a la empresa, es que la empresa no produzca, y eso genera desempleo. El gobierno, lejos de contratar gente, más bien debe generar una plataforma para disminuir la alta carga que hay en tema de planilla en el gobierno, pero no lo van a hacer porque al final esa planilla es lo que ellos consideran activistas. Entonces sería atentar contra ellos mismos. Por eso ocupamos un gobierno que tenga una alianza plena con el capital nacional y extranjero, que se establezcan las leyes claras, que paguen los impuestos. Por cada mes de producción ellos tienen que pagar impuestos para que estos impuestos se puedan utilizar. Pero tampoco es que vamos a abusar, ¿no? Y entonces que esto se va a convertir en como en aquellos imperios, ¿no? Donde los impuestos estaban a la orden del día y no podía ni el empresario ni pedía el pueblo. Entonces hay que establecer esos controles para que se genere empleo, y sobre todo
tiene que acabar la polarización. Los ministros, los diputados debemos comprender que no podemos seguir en redes sociales atacando, tirando todo el día, porque eso lo ve el inversionista y dice, híjole, pero si es que el de aduanas dijo tal cosa, no, si es que el de salud dijo tal cosa, entonces yo para qué voy a invertir en salud o para qué, si en aduanas va a pasar tal cosa. O sea, nosotros mismos tenemos que ya cambiar esa cultura de estar generando miedo a la población y al empresario. Mientras las reglas se respeten, las reglas se establezcan, Honduras puede funcionar. El ERIC presentó un estudio muy interesante y la población no se engaña según esos resultados que presentó. Y uno de los principales temas que le preocupan y que pide la población es mejorar en el tema económico, mejorar en los índices de empleo, y que va relacionado de las dos cosas, pero pareciera ser que es como echarle sal al mar, que no tiene los resultados deseados. Pero todo pasa por las normativas en el Congreso Nacional. Insisto, no podemos salir de la pobreza si las comisiones en el Congreso Nacional no trabajan. E insisto, no es un tema personal, es que hay que establecer el verdadero mecanismo y función de las comisiones. Cada tanto tiempo le van a dar proyectos de ley al pueblo hondureño para que se publiquen y de inmediato se conviertan en ley. Mientras esto pase y mientras el pueblo hondureño no comprenda la función de los 128 diputados, entonces no va a cambiar la realidad. Porque mire, el Ejecutivo puede generar su administración de la cosa pública, pero la base para que el Ejecutivo administre viene del Congreso Nacional, viene de las normativas, y yo he sido muy repetitivo durante toda esta hora para que el pueblo hondureño pueda comprender la importancia del Congreso y por qué debemos rescatarlo y por qué debemos luchar por un Congreso en el que, aunque a mí no me guste la opinión de los otros, debo respetarla porque el pueblo hondureño lo sentó en esa silla y así podemos construir país. Y así lo he sentido. Por lo que ha venido repitiendo en esto con la fuerza que va a tener el Congreso Nacional. Podemos esperar que si gana el Partido Liberal va a tener más relevancia y va a ser más protagonista el próximo Congreso Nacional de la República en comparación al Ejecutivo. Es que si tuviésemos la dicha de que el pueblo hondureño nos dé ambas cabezas, por así decirlo, sería una maquinaria de producción a favor del pueblo hondureño, sin duda alguna. Pero positiva, porque se le ha dado maquinaria de producción para que el pueblo hondureño establezca. Porque en este periodo también le dio una maquinaria, le dio un poder casi absoluto, al actual gobierno, tanto como respaldo en el Ejecutivo como dentro del Congreso Nacional, pero no se pudo aprovechar. Mire, ya sea que se tenga la cabeza del Congreso o no, lo que sí puedo decir es que la bancada liberal sí va a establecer una dinámica de trabajo contundente a favor del pueblo hondureño. Nuestra mentalidad está siendo renovada. Es que ya lo vimos. Si continuamos con la misma dinámica en el Congreso Nacional, no vamos a salir de la pobreza. Aquí podemos tener el presidente o la presidenta más brillante, pero mientras el Congreso Nacional no sea su aliado perfecto, que establezca esas bases normativas jurídicas para desarrollar el país, no vamos a salir. Insisto, para beneficio del pueblo hondureño. Ya para concluir, las relaciones internacionales, ¿con quién deben ser? ¿China? ¿Estados Unidos? ¿Lado izquierdo? ¿Lado derecho? Porque no podemos ver diferente a lo que está ocurriendo en América. Se está prácticamente desapareciendo la izquierda en toda Latinoamérica, ya perdieron en Bolivia, prácticamente está en un hilo la presidencia de Nicolás Maduro. ¿Para dónde tiene que ir Honduras? ¿Hacer negociaciones comerciales y políticas con quién? ¿China o Estados Unidos? Bueno, tenemos casi 2 millones de hondureños en Estados Unidos. Yo creo que desviar del camino es darle la espalda a esa cantidad de hondureños. Y esa cantidad de hondureños representan un porcentaje enorme de lo que nuestro país tiene. Nosotros tenemos que luchar, tenemos que realmente fortalecer la relación con Estados Unidos y defender a nuestros hondureños allá. Es que es ilógico no tener casi 2 millones de habitantes en otro país y darles la espalda. No tiene sentido alguno
y sobre todo no ser tan visceral con nuestro aliado estratégico, y seamos muy claros, es una relación que hay que fortalecer con Estados Unidos, y eso solo va a beneficiar a nuestro país. Y claro, ¿no? Se habla de servilismo, de ser patio de trasero y todo lo demás. Y yo no estoy hablando ni de servilismo ni de ser patio trasero, estoy hablando de fortalecer una relación que beneficie al pueblo hondureño. Y dígame usted o dígame pueblo hondureño, todas esas remesas que vienen a nuestro país, si en algún momento dejaran de existir, ¿qué va a pasar con la economía de nuestro país? Sería una... es que ni pensarlo, ¿no? Sería una tragedia de... Y están en peligro. Y están en peligro producto de la pésima relación que hay, de tal manera que no tengo duda que Salvador Narrala va a salir avante en reforzar esta relación, porque al final de cuentas es nuestro socio estratégico más cercano y donde está la mayor cantidad de nuestros migrantes. Abogado Yossi Toscano y diputado del Partido Liberal y candidato a reelegirse en la casilla 74, ¿verdad? 74. Gracias por haber estado con nosotros en este podcast confidencial HN. Le deseamos la mayor de la suerte y ojalá que lo que se ha comprometido acá lo cumpla. Grabado. Y está bien grabado y no lo dudes que se lo vamos a sacar por aquí mismo para recordarle. Me alegra eso. Pueblo hondureño, este 30 de noviembre es fundamental el voto masivo. Nosotros ocupamos rescatar nuestro país, transformarlo, y solo lo podemos hacer con el voto masivo. Durante estos 3 meses y medio que faltan, vas a escuchar mucha persecución, va a haber mucha campaña de desprestigio, de temor, los call centers del oficialismo se van a activar sobremanera, la persecución va a continuar, pero no tengas temor, hay que ir a votar el 30 de noviembre, que nada te distraiga, que nada te genere miedo, temprano a votar el 30 de noviembre y sin duda alguna vendrá un nuevo amanecer para Honduras a partir de enero 2026. Mi agradecimiento, amigo, por este espacio, esperar lo mejor para ustedes también como casa de radio de comunicación, y que la libertad de expresión en Honduras vuelva a tener el primer lugar, ¿no? No se puede coartar la libertad de expresión ni de pensamiento, y eso es algo que también a este gobierno le quedó altísimo. Bien, hemos llegado así al final de este espacio de podcast confidencial HN. Gracias por haber estado con nosotros y los esperamos en una nueva edición la próxima semana. Saludos.